Muy buenas tardes. Qué gusto estar de nuevo con todos ustedes. Hoy empezaremos nuestra serie en el libro de Marcos. Por favor, vayan conmigo a Marcos capítulo 1 y versículo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió, como está escrito en el profeta Isaías: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Qué increíble apertura al Evangelio que muchos le llaman el Evangelio de Pedro. Esto es debido de que Marcos caminó con Pedro. También sabemos de que Marcos caminó con Pablo. Y al final de la vida de Pablo, Marcos es considerado como un gran hermano. Este libro nos da pequeños detalles que otros libros simplemente no nos dan. Muchos piensan que este libro fue escrito con un enfoque hacia aquellos no judíos, que serían personas como tú y como yo. Nuestro primer punto es: ¿a quién le estás preparando el camino? Yo tengo la convicción de que todos estamos preparando el camino para alguien. Aquí Marcos describe de que Juan, el que le apodaron el Bautista, porque él seguía bautizando, y la Biblia simplemente dice en el versículo 4 que él se presentó bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Su trabajo era simplemente preparar el camino para el Señor. Muchas veces me he preguntado, pero ¿cómo que preparar el camino para el Señor? Bueno, si tú te das cuenta, su trabajo era un trabajo pesado. Este renegado, Juan, el Bautista, no estaba bautizando a las personas tal y como los judíos las bautizaban. Los judíos tenían una tradición que se llamaba mikvah. Esta tradición la encuentras en Números 19, del 1 al 9. Es increíble leer ese pasaje de Escritura, porque ahí describe la manera de hacer jabón. Es un estudio para otro tiempo, pero es fascinante. La Biblia simplemente dice que deberían de degollar a una vaca rojiza, la deberían quemar
ponerle hisopo, y luego después de ponerle todas estas cosas, las deberían de colectar y mantener en un lugar separado fuera del campamento. Y esto era algo para usarlo en la agua de purificación. Era para la purificación de pecados. Quizás suena un poco interesante. Aquí la Biblia dice que Juan no estaba bautizando tal y así. No estaba ni en el templo y no tenía ninguna cenizas. Él simplemente estaba bautizando en agua en el río Jordán. Hay un pequeño detalle del que yo quiero ver esta tarde. Y si tú vas al libro de Lucas, vayan conmigo por favor. En el capítulo 7, nos damos cuenta de algo que sucedió. En el versículo 29 de Lucas 7 dice la palabra de Dios: al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Qué interesante que hoy en día los pecadores son los que están entrando en el reino de Dios. Qué interesante que son los expertos en la ley, los teólogos de hoy en día, los estudiados en aquellas cosas que le llaman cristianismo de hoy en día. Estos son los que están explicando, inventando razones para no obedecer la palabra de Dios. Muy interesante es el hecho de que la Biblia dice que ellos rechazaron el propósito de Dios respecto a ellos. Tú tienes que preguntarte muy sinceramente, ¿cuál es el propósito del bautismo? Hoy en día, los pastores, los evangelistas de hoy en día han encontrado formas de explicar cosas para desaparecer el poder, como si se pudiera, de la palabra de Dios. Han excusado a sus miembros para poder seguir en el pecado. Han excusado y inventado toda clase de maldades. Vayan conmigo al libro de Pedro, segunda de Pedro. Aquí en el segundo libro de Pedro, nos encontramos en el capítulo 1, y versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó de su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina.
Yo quiero preguntarte, ¿tú estás formando parte de la naturaleza divina? ¿O sigues esclavizado por los malos deseos? Yo en los últimos meses he escuchado de conferencias, he sido parte de conferencias, he estado en pláticas con líderes y ¿sabes qué? La triste realidad es que muchísimos de aquellos que nos llamamos cristianos somos adictos a la pornografía. Somos adictos, seamos sinceros, la pornografía no va sola. La pornografía va con la masturbación. Oh, pero no para ahí. Muchos de aquellos que se llaman cristianos no paran ahí. Son adictos a la impureza y la Biblia dice que los puros verán a Dios. Muchos de nosotros no estamos viendo a Dios en nuestras vidas, no estamos viendo el poder de Dios porque simplemente somos impuros. Y hemos creído la voz del enemigo. Tristemente también es la voz de muchos de sus pastores que dicen, ¿sabes qué? Eres un hombre. Siempre lucharás con ese pecado. Siempre lucharás con la impureza. ¿Sabes por qué dice eso? Porque él mismo es adicto a la pornografía. Fíjate cómo mira a las hermanas en la iglesia. Fíjate cómo se rodea a esa persona. De hermanas jóvenes. Y fíjate cómo las trata. Te darás cuenta de su perversidad. Te darás cuenta de su corazón. Yo simplemente te quiero decir que tú has recibido a través del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Tú has recibido todo lo que necesitas para vivir como Dios manda. Si tú estás viviendo en el pecado es porque simplemente has escogido vivir ahí. O nunca has entrado. Nunca has conocido las preciosas promesas. Regresemos al libro de Marcos. Hoy en día es importante leer la Biblia y ver lo que dice la palabra de Dios. Marcos 1, versículo 9. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Aquí Marcos no nos da detalles de qué sucedió exactamente. Pero por favor, ve conmigo al libro de Mateo. En Mateo 4, leemos más a detalle en versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador
se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándola a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque está escrito: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle. Es muy importante que hoy en día tú conozcas lo que dice la palabra de Dios. Satanás conoce la palabra de Dios. Si nosotros leemos en Génesis, nos damos cuenta desde el principio. Satanás, a través de la serpiente, trató de confundir al hombre, preguntándole: oye, pero ¿a poco dijo eso Dios? Causando duda de lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día muchos están dudando. ¿Será? ¿Será? No es posible. ¿Cómo? No lo puedo creer. Eso es muy radical. Te digo que tú tienes una opción. O sigues la palabra de Dios, o sigues la palabra, la tradición de hombres. Tú puedes construir tu propia doctrina simplemente extrayendo diferentes versículos en la Biblia. Te doy un ejemplo. Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¡Wow! Es todo lo que tengo que hacer. Pero ¿sabes qué? Si tú tomas simplemente un versículo, así como Satanás tomó un versículo, y lo tratas de aplicar donde no cabe, tú estás siendo como Satanás. Si tomamos Romanos 10:9 así, tal y así, solo tengo que creer. Bueno, ¿en dónde cabe el arrepentimiento? ¿En dónde cabe el bautismo? ¿En dónde cabe el ser fiel a Dios? Te darás cuenta de que simplemente no va a caber. No será posible. Algunas semanas atrás yo estaba sentado hablando de este tema con unas personas. Y en esta discusión hablaron de una escritura. Vayan conmigo ahí. Hechos. Capítulo 3. Y dijeron, bueno, ¿será posible? Porque la Biblia también dice de que, bueno, hay que arrepentirnos para que nuestros pecados sean perdonados.
Bueno, dice la palabra de Dios en Hechos 3. Versículo 19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, o perdonados, como dice en Hechos 2:38, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Cómo será posible de que un capítulo después, Lucas, el doctor Lucas, se equivoque? No es posible. Los cristianos del primer siglo simplemente entendían de que el arrepentirse y volverse a Dios era cambiar su vida, bautizarse y vivir para Dios. Era así de simple. Otra escritura que me fascina está en 1 Timoteo 2 y versículo 15. Es fascinante esta escritura. Y dice la Biblia, 2:15. Pero la mujer se salvará siendo madre. ¡Oh! ¿Es todo? No, sigue. Y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Bueno, si simplemente vemos la primera parte del versículo, podemos decir, oh, la mujer se salvará siendo madre. Muy bien. ¿Y los hombres? ¿Y qué tal una mujer que no es madre? ¿No será salva? ¿Ves? Necesitamos tomar la Biblia y verla por lo que es. Preguntarnos qué quería decir Dios. Muchas veces este problema es resuelto leyendo versículos antes y versículos después. Es así de fácil. Quizás tú hoy en día estés pasando tiempos difíciles en tu fe y te preguntas, ¿por qué? Bueno, Jesús cuando fue tentado, vayan conmigo al libro de Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 8 vemos una escritura increíble. Versículo 1 dice, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo del pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Durante estos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Conoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Esta es la escritura que Jesús tenía en su corazón cuando Satanás, el tentador, estaba allí. Quizás tú estés pasando un tiempo difícil en tu fe. Yo quiero animarte a que tú tomes fuerzas. Entiende que la Biblia dice que Dios hace que pasemos estos tiempos difíciles para conocer lo que hay en nuestros corazones y ver si vamos a cumplir o no sus mandamientos. Todos podemos ser cristianos el domingo o en nuestra noche de adoración y oración. Pero, ¿qué tal cuando estamos solos? ¿Qué tal cuando llega la tentación? ¿Qué tal cuando el enemigo está allí?
tentando. Ese es el tiempo de ser un cristiano. Ese es el tiempo de ser fiel a Dios. Regresemos al libro de Marcos. Aquí en Marcos 1, versículo 14, dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés. Se echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Jacob y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Estos hombres habían caminado ya con Jesús. Vemos en Juan de que Juan les había dicho: oye, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos habían reconocido, habían pasado tiempo con Jesús. Y sabes qué, a la misma vez tú, quizás tú has pasado tiempo con Jesús. Quizás tú has tenido una experiencia con Jesús. Quizás tú has conocido, has leído, has visto milagros de Jesús. Y ahora por primera vez en tu vida te está llamando a que lo sigas. Te está llamando a que dejes tus redes. Te está llamando a que dejes tu pecado. Te está llamando a que dejes tu estilo de vida. El ser pescadores no era pecado. Simplemente Jesús los llamó a que dejaran sus redes y que cambiaran su pasión, su propósito. Te quiero preguntar, ¿cuál es el propósito de tu vida? Jesús aquí les da un nuevo propósito. Les dice: ¿saben qué? Síganme. Y los haré pescadores de hombres. Te quiero preguntar, ¿este es tu propósito? ¿Vives para salvar a aquellos que se están perdiendo? ¿O estás contento simplemente siendo un cristiano, una buena persona, una lucecita que no hace nada por los demás? Versículo 21. Entraron a Capernaum. Y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía con quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entremetes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. En los últimos meses yo he escuchado tantos sermones. He escuchado tantas enseñanzas acerca de la palabra de Dios.
He ido a conferencias. ¿Y sabes lo que falta? Un llamado. Muchos predican bonito. Son elegantes con sus palabras. Pero te digo algo, fallan. Fallan en llamarle a las personas a tomar decisiones, a ser radicales, a tomar acción. Si alguien quiere escuchar una bonita enseñanza acerca de la Biblia, puede tomar un curso en una universidad, puede tomar un curso en línea. Pero la Biblia no es para tomar un curso. La Biblia es para causar efecto en tu vida. Es importante entender de que Jesús predicaba con autoridad y un seguidor de Jesús debe predicar con autoridad. Si tú vas a una iglesia donde no te están llamando a ser radical, donde no te están incomodando y vives una vida cómoda, vives una vida con tu televisión, con tus deportes, gastas tu tiempo y energía en estupideces, y tu pastor está igual que tú, estás en el lugar equivocado. Jesús no vino para que tú pases tus domingos viendo televisión. Jesús no vino a morir en una cruz para que tú gastes tu dinero en tonterías. Jesús no vino a que tú te mantengas sentado en tu sofá viendo telenovelas. Te mantengas echada viendo telenovelas que solo te están ensuciando la mente y el corazón. Sí, lo que yo estoy predicando es incómodo, pero Jesús vino a incomodar a los cómodos. Y a los que están incomodados, maltratados, les vino a dar esperanza. Ve conmigo al versículo 29, tan pronto como salieron de la sinagoga. Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó y tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús, todos los enfermos y los endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar, porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Jesús vino a predicar la palabra. Jesús no vino a construir una NGO, una organización sin fines de lucro. Jesús no vino a establecer un hospital para enfermos. Cuando Jesús sanaba, cuando Jesús daba alimento, siempre también daba alimento espiritual. De hecho, aquí todo el pueblo llegó. Y bueno, él pudo haberse quedado y decir: ¡ja! Increíble.
wow, una mega iglesia vamos a tener aquí. No. Dijo, vámonos de aquí. Vámonos de aquí a las otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Yo quiero preguntarte, como discípulo de Jesús, ¿estás tú predicando la palabra de Dios? ¿O estás engañado por Satanás y estás viendo solo una escritura? Oh, hay que ser una luz. Hay que predicar el evangelio. Mateo 28, 18 al 20. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Es un mandamiento, no es una sugerencia y no es tampoco un don. Reconozco y hay que reconocer que hay algunos de nosotros que tenemos el don. Somos muy buenos para evangelizar. Pero eso no da excusa a que no evangelices tú. Jesús nos llama a cada uno de sus discípulos a que prediquemos el evangelio. En versículo 40 dice la palabra de Dios, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia, mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar a ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, la gente de todas partes seguía acudiendo a él. ¿Sabes qué? Necesitamos amar al mundo perdido. Llevo un año desde que salí de las iglesias internacionales cristianas, o el ISI como algunos le llaman. Y en este año yo he estado reflejando mucho en mi fe. He llegado a la convicción de que obviamente pues hay que bautizar, hay que evangelizar. Pero ¿sabes qué? Eso es solo el principio. La palabra de Dios nos llama a ser santos, a ser puros. La santidad es algo que simplemente no es predicado. Vivimos en un tiempo donde en la iglesia, ahorita, en el ICC hay líderes que están en su tercer matrimonio, segundo matrimonio. Y yo te pregunto, ¿será eso el plan de Dios? Nuestros hijos están creciendo en hogares mundanos. Escuchan la misma música que el mundo. Ven los mismos shows de televisión. Celebran las mismas fiestas paganas. Y nos preguntamos que por qué no quieren ser discípulos. Hermano, hermana, es tiempo de que tú mires en el espejo, que tú mires a tu familia y te preguntes, ¿estamos siendo esa nación santa? Jesús aquí sana a un leproso. Él se incomoda y ama a alguien que simplemente en esos tiempos y hoy en día es difícil amar a un leproso. Pero Jesús lo toca. Jesús extiende su mano y toca a este hombre.
déjate digo que la única forma que vamos a poder evangelizar nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo, es el quitarnos el miedo y dejar que el amor de Cristo nos mueva, nos conmueva, y que podamos amar a aquellos que simplemente es difícil amar. Hoy yo te quiero llamar a que seas un hombre, una mujer de fe. No te dejes engañar por Satanás y no te des por vencido. Los amo mucho. Que Dios los bendiga y estaremos con ustedes muy pronto.